Módulo 3. Defectos septales. Existe una relación bastante estrecha, bastante cercana, entre el desarrollo del septo interauricular con el desarrollo del sistema valvular derivado de los cojines endocárdicos y a su vez con el desarrollo de la porción muscular del septo interventricular. Entonces, vamos a abordar este tema de la siguiente forma. Vamos a hablar de la patología del septo interauricular, de la patología del septo auriculoventricular y de la patología del septo interventricular. Entonces vamos a continuar con la primera parte que corresponde a los defectos del septo interauricular. Los defectos del septo interauricular corresponden a aproximadamente el 13% de todas las cardiopatías congénitas, teniendo una incidencia aproximada de 1.6 por cada 1000 nacidos vivos. Dentro de la etiología podemos ver aspectos genéticos, aspectos epigenéticos y factores ambientales. Así también estadísticamente se ha encontrado que la relación entre sexo femenino y sexo masculino para presentar patología del septo interatrial es de 2:1. A su vez, este tipo de patología puede estar asociada a algunos síndromes genéticos como el síndrome de Noonan o el síndrome de Holt-Oram. Vamos a recordar entonces la embriología del septo interauricular. Como ya lo habrán visto el primer módulo, el septo interatrial corresponde dos estructuras. El primer septo, o el septum primum, que podemos ver en el video de la izquierda, que es una vista desde el lado de la aurícula izquierda, y podemos ver esa estructura de color verde, cómo se va desarrollando y formando el septum primum. Aquí podemos ver también la relación directa que tiene el septum primum con esta estructura de color amarillo que corresponde a los cojines endocárdicos que van a dar posteriormente al sistema valvular atrioventricular. Entonces, existe una fusión del septum primum con los cojines endocárdicos y desde el lado derecho podemos ver el septum secundario, el septum secundum de color rosado, que de la misma forma que el septum primum va a ir desarrollándose desde la porción más craneal de la aurícula en dirección hacia los cojines endocárdicos. Como también podemos ver en este gráfico, los septos no obliteran completamente la luz interatrial, sino que dejan unos ostiums. En el caso del septum primum, inicialmente se forma el ostium primum, el ostium primero, que se va a formar entre el septum primero y los cojines endocárdicos. A medida que el septum primum continúa en crecimiento, este ostium primero se oblitera y da pase al segundo ostium, es ostium secundum. Y del lado del septum secundum, como también podrán apreciar aquí en el video, no llega a obliterar toda la luz, deja un foramen. Esto se conoce como foramen oval. Entonces, como podemos darnos cuenta, existe un pasaje de sangre, una comunicación intraauricular en la vía fetal fisiológica. Es por eso que el diagnóstico de la patología de comunicación interatrial en etapa antenatal, o sea, en etapa fetal, algunas veces resulta complejo, resulta complicado o simplemente pasa desapercibido. Sin embargo, nosotros vamos a ver a continuación que existen ciertos parámetros ecográficos que nos van a dar la sospecha de que este corazón en su vida postnatal va a presentar una comunicación interatrial. Entonces vamos a clasificar los tipos de comunicación interatrial según la localización. Como nos habremos dado cuenta, el septo interatrial comprende dos hojas, el septum primum y el septum secundum, y que cada septo presenta un ostium fisiológico. Entonces, un primer tipo de comunicación interatrial es el tipo ostium secundum. Como sabemos, el ostium secundum es un orificio fisiológico que depende del desarrollo del septum primum.
El segundo tipo de comunicación interatrial es el tipo ostium primum. Como recordarán, el ostium primum se forma antes de formarse el ostium secundum, cuando inicialmente el septum primum va a fusionarse a los congénites endocárdicos. Cuando esta fusión se altera y no logra completar el desarrollo del septum primero y la adhesión embriológica a los congénites endocárdicos, va a quedar patente un orificio que se conoce como sella tipo ostium primum o también patología del canal AB parcial, porque directamente este orificio patológico que se forma va a estar en relación a una malformación congénita de las válvulas atrioventricular. Y un tercer tipo de sella, que es el tipo seno venoso, que lo podemos clasificar como tipo seno vena cava superior, tipo seno vena cava inferior o tipo seno vena coronario. Este tipo de comunicación interatrial generalmente no se diagnostica de forma antenatal. Entonces nos vamos a abordar en el diagnóstico ecográfico de estos dos tipos de sella, el tipo ostium secundum y el tipo ostium primum. Vamos a empezar entonces con el tipo ostium secundum. Como ya les había mencionado, normalmente el ostium secundum es permeable durante la etapa antenatal. Entonces, ¿cómo es posible diagnosticar una comunicación interatrial cuando existe una comunicación fisiológica? Algunos autores dicen que no se puede diagnosticar un tipo ostium secundum en la etapa antenatal. Otros que el diagnóstico que hacemos es un diagnóstico de riesgo o de sospecha, más que un diagnóstico definitivo que se confirma obviamente en la etapa postnatal. Sin embargo, siendo más prácticos, vamos a ver algunos puntos ecográficos que nos van a dar, en todo caso, la sospecha o el alto riesgo de que este foramen, ¿no? Este ostium, en la vida postnatal no se va a obliterar del todo y va a quedar una comunicación interatrial. El tipo ostium secundum representa el 70% de todos los casos. Como les había mencionado, a veces el diagnóstico prenatal no es tan fácil. Sin embargo, tenemos que considerar algunos parámetros anatómicos, ¿no?, o biométricos de esta estructura para poder nosotros relacionarlo cuando existe alguna patología. Por ejemplo, se sabe de manera general que la luz del foramen normalmente es igual a la luz de la aorta. Si nosotros encontramos un foramen y lo medimos y tiene un diámetro mucho mayor que el de la aorta, entonces quiere decir que es un foramen grande y que probablemente en la vida postnatal haga una comunicación interatrial patente. Otro parámetro métrico del foramen oval es relacionarlo con el septo interventricular. Se sabe también de manera general que la luz del foramen oval corresponde a 1/3 del septo interventricular y de esta forma nosotros podemos ir teniendo algún parámetro anatómico para ir estableciendo imágenes de normalidad. También tenemos que recordar que existe un pasaje de flujo sanguíneo que en la vida fetal este pasaje va de derecha a izquierda, como ya lo hemos mencionado en la clase de fisiología fetal. También es importante valorar la velocidad, sobre todo cuando ya existe patología o cuando estamos sospechando de alguna obliteración o alguna otra patología asociada al foramen oval, que es la velocidad de flujo que va entre 20 y 40. Entonces vamos a repasar algunas imágenes normales de foramen oval para ir recordando e ir familiarizándonos con las imágenes normales para poder relacionarnos con la patología. En el video de la izquierda vamos a relacionar el septo interventricular, que es la línea grande, y la luz del foramen oval, y nosotros podemos tener de forma aproximada que la luz del foramen oval representa 1/3 de la longitud del septo interventricular en este corte de 4 cámaras. Entonces, esta luz del foramen oval podríamos considerarlo una luz normal, no es una luz incrementada de tamaño. Aquí también podemos ver, y vemos aquí nosotros, cómo el bolsillo del foramen oval se abre hacia el lado izquierdo, y esto nos da la dirección del flujo. Si bien es cierto, el flujo es
unidireccional, pero predominantemente de aurícula derecha a aurícula izquierda, los estudios fisiológicos posteriores han demostrado que sí existe cierto grado de reflujo, cierto grado de flujo bidireccional a través del foramen oval. Sin embargo, como ustedes también pueden ver en este gráfico, ¿no? Tenemos aquí la aurícula derecha hacia arriba, la aurícula izquierda hacia abajo, es un corazón de un corte costal, ¿no? Estamos haciendo la insonación en 90 grados al septo interventricular y entonces podemos ver el foramen prácticamente en 0 grados con el haz de sonido. Y podemos ver el flujo en color azul, como recordamos, aquí no está la pauta, pero estándar es que el azul se aleja del traductor, quiere decir que el pasaje a través del foramen oval en esta imagen es de derecha a izquierda. Sin embargo, podemos ver aquí una imagen de color rojo que representa una pequeña porción de flujo que está yendo en dirección contraria, se quiere decir de izquierda a derecha. En esta imagen de la derecha nosotros podemos verlo un poco más, ese reflujo rojo, lo que nos confirma que fisiológicamente sí existe cierto grado de flujo bidireccional a través del foramen oval, sin embargo, es predominantemente de derecha a izquierda, como también se puede apreciar en la misma imagen, comparando los dos flujos de color. ¿Qué es lo que ocurre entonces en la CIA tipo ostium secundum? Vemos el gráfico A, el desarrollo normal de los septums, septum primero y septum secundum. Pero ¿qué ocurre? A veces existe una reabsorción excesiva del septum primero y esto va a generar que el ostium secundum va a ser muy grande. Tenemos un ostium secundum dilatado, por así decirlo, y cuando llegue la etapa neonatal, este foramen no va a poder ser obliterado y va a quedar una comunicación interatrial patológica. Esto ocurre por una reabsorción excesiva del septum primero, pero esta no es la única teoría planteada, o mejor dicho, no es la única etiología del septo de la comunicación interatrial tipo ostium secundum, sino también puede ocurrir que se forme septum primero de manera normal, pero existe ausencia del septum secundum. Entonces no hay flap que pueda obliterar, no hay tejido que en la etapa neonatal oblitere este ostium. Aquí tenemos la otra vista desde la aurícula derecha. Tenemos aquí el ostium secundum y prácticamente este es el ostium secundum y prácticamente el septum secundum no se ha formado y por eso queda patente esta comunicación. Y la otra forma un poco más rara es cuando prácticamente no existe ni septum primum ni septum secundum. Prácticamente es como si fuera una aurícula única. Vamos a ver estos ejemplos. Vean ustedes este foramen oval o este ostium secundum. El tamaño, prácticamente aquí no se ve el septum secundum. Por eso es que tenemos un foramen oval muy grande que se abre hacia el lado izquierdo. Y si lo comparamos con el tamaño del septo interventricular, vamos a ver que esto es mucho mayor que 1/3. Aquí podemos ver en la otra incidencia, en la incidencia costal, prácticamente el foramen oval es mayor del 50% de la longitud del septo interventricular. Esto nos dice que este corazón tiene alta sospecha de que en la etapa neonatal no se llega a obliterar este foramen grande y quede permeable. Generalmente las comunicaciones intraauriculares de tipo ostium secundum no están asociadas a otras anomalías. Se pueden asociar a otras cuando se asocian a otras malformaciones, sobre todo en miembros superiores, como lo hemos mencionado, incrementa el riesgo de que el fetito pueda tener el síndrome de Holt-Oram. El manejo prenatal. ¿Por qué es importante hacer o intentar hacer el diagnóstico de esta patología? Primero, porque se le da la orientación al paciente y se le da el manejo correspondiente. En primer lugar, cuando nosotros tenemos una sospecha de esta patología, lo primero que tenemos que hacer es un estudio ecocardiográfico avanzado y anatómico completo, porque sabemos que si bien es cierto, no es muy alta la incidencia de asociación a otro tipo de malformaciones, esto no lo excluye. Es por eso que es una indicación de un estudio morfológico avanzado. Adicionalmente, se sugiere evaluar el historial familiar para encontrar algún tipo de
problema genético que se puede estar heredando. Otra cosa que hay que saber respecto a la comunicación interauricular, ostium secundum, cuando es aislada, no incrementa el riesgo de cromosomopatía. Y esto es importante al momento de dar la consejería, ¿no? Primero, saber qué patología va a estar asociada o no a alguna cromosomopatía. En este caso, esta patología, cuando es aislada, no se asocia a cromosomopatía, mejor dicho, no incrementa el riesgo de cromosomopatías. A diferencia de otro tipo, de comunicación interauricular. El control prenatal, mejor dicho, el control fetal ecográfico se sugiere desde 4 a 6 semanas y, como le he mencionado, el diagnóstico definitivo se hace en la etapa postnatal después de la obliteración del foramen oval, que en el caso de estos fetos que tienen foramen oval grandes, probablemente no obliteren del todo y quede una comunicación interatrial. Existe algunas veces que el foramen es tan grande que el bolsillo, excepto un primo, mejor dicho, se dilata, ¿no? Adquiere una morfología neurismática. Y como sabemos que este flap se abre hacia el lado izquierdo, esta dilatación aneurismática de la aurícula izquierda, perdón, del foramen oval, del flap del foramen oval, va a robarle espacio, va a robarle tamaño a la aurícula izquierda. Y eso lo que va a conllevar es que la aurícula izquierda reciba menos flujo. Y al recibir menos flujo, cualquier cavidad o cualquier vaso en etapa de formación conlleva a una hipoplasia posterior. Es por eso que si yo observo un foramen aneurosmático, entonces tenemos que evaluar cómo está creciendo todas las cavidades izquierdas y también el arco aórtico. Esta patología no modifica la conducta obstétrica. Comunicación interatrial tipo ostium primum. Inicialmente, cuando se forma el tabique o el septum primero, se forma un ostium primum, que es un espacio fisiológico inicialmente, que se forma entre el septum primum y los congénites endocárdicos. A medida que este septum primum incrementa de tamaño, este ostium primum se va a ir desapareciendo y va a favorecer a la fusión del tabique, o mejor dicho, de la porción del septum primum del tabique interatrial con los congénites endocárdicos. A medida que se va obliterando el ostium primero, una porción medial del septum primum se va a ir fenestrando hasta que se forma el ostium secundum y el ostium primum prácticamente se termina de obliterar. Ahora, cuando este mecanismo de desarrollo falla, va a haber un defecto no solamente en el tabique interatrial, sino también en el sistema valvular. Es por eso que los CIA tipo ostium primum también se conocen como canal AB parcial, que también lo vamos a ver en la parte de los septointeratriales. Esta malformación anatómica en el ostium primum comparte tanto los CIAs como los defectos del septo atrioventricular, porque prácticamente estas estructuras se relacionan entre sí. En la vida postnatal, la CIA más frecuente diagnosticada es el tipo ostium secundum. Sin embargo, como lo hemos visto en las diapositivas previas, diagnosticar un CIA tipo ostium secundum no es tan sencillo en la etapa prenatal. Lo que es más frecuente en diagnóstico es hacer el diagnóstico de una CIA tipo ostium primum. Vamos a ver algunas pautas ecográficas para nosotros hacer el diagnóstico de un CIA tipo ostium primum o de un canal AB parcial. Tenemos el repaso anatómico al lado izquierdo, el esquema. Una de las pautas que nosotros tenemos que recordar y siempre tenemos que evaluar es la inserción valvular, tanto de la mitral como de la tricúspide, que no se insertan prácticamente en forma lineal. Existe un desnivel, como pueden ver aquí en el círculo amarillo y la línea punteada roja, que se conoce como septo atrioventricular. Este septo atrioventricular nosotros lo podemos ver en la imagen de la derecha, ya en el corte ecográfico. Vemos como la válvula mitral
comparada con la válvula tricuspidia, está insertada más lejos del ápice del corazón, dejando este espacio conocido como septo AB. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Cuando ocurre un defecto de formación en esta zona, este septo atrioventricular muchas veces no lo vamos a encontrar y lo que vamos a ver son válvulas insertadas prácticamente al mismo nivel. Ese desnivel, ese offset que existe o que debería haber entre ambas válvulas desaparece. Aquí podemos ver en el gráfico, en el esquema de la derecha, cómo es que las válvulas se han insertado de forma lineal porque no ha habido un desarrollo completo del septum primero, como que podemos ver aquí en la imagen de color verde. No se logra fusionar con los cojines endocárdicos, entonces se malforma toda esta sección del septo atrioventricular. Entonces, resumiendo, los tipos de CIA: primero, tipo ostium secundum, de difícil diagnóstico antenatal, por la comunicación fisiológica del foramen oval entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. El tipo ostium primum, que está asociado, muy relacionado con la malformación del septo atrioventricular y que también es conocido como canal AB parcial. Y también mencionamos que existen otros tipos de CIA, ¿no?, que son los tipos senovenosos, pero que no son de diagnóstico antenatal.